con respecto a este tipo de investigaciones, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de hallar la relación entre dos variables, ¿sí? ¿Correcto? Podemos tener en cuenta que podemos trabajar con variables cuantitativas o con variables cualitativas, ¿no? Ya sabemos en qué consiste cada una de estas variables, ¿correcto? Una variable cuantitativa es aquella cuyo dato, ¿no es cierto? El dato que recogemos adopta un valor numérico, ¿correcto? Entonces podemos hacer un análisis de correlación lineal para ver qué tanto dos variables cuantitativas se relacionan y en qué grado se relacionan, ¿no? Qué grado fuerza tienen estas dos variables, ¿ok? Podemos hacer un análisis de regresión lineal en la que vamos a ver qué tanto una variable independiente es la causa de una variable dependiente, ¿no? O sea, qué tanto la variable dependiente se ve afectada por la presencia de esta variable independiente, ¿ok? Entonces, también podemos ver qué relación hay, ¿no? Cuando hablamos de variables cualitativas. Una variable cualitativa, ya habíamos visto, es aquella variable que el dato que nosotros recogemos es un atributo, ¿no? Es una palabra, por ejemplo, lugar de procedencia, ¿no? Entonces, si queremos ver si el lugar de procedencia tiene relación con el estilo de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? O el estilo de liderazgo, ¿no? De los gerentes. Entonces, para ello, pues, vamos a trabajar con pruebas de chi cuadrado, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, el análisis de correlación, como les decía, aquí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a identificar el tamaño de la muestra con la que vamos a trabajar. Cuando se hace una correlación, y por ejemplo, nosotros vamos a recoger el dato de las dos variables, tiene que ser de la misma unidad de análisis, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con ello, porque a veces lo que sucede es que recogemos el dato de una variable por decir, de los gerentes, y de la otra variable la recogemos de los trabajadores. Son dos unidades de análisis diferentes, entonces ahí no funciona, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con este tipo de investigaciones, ¿sí? Igual cuando vamos a ver de variables cualitativas, o sea, se tiene que trabajar con las variables, tienen que ser recogidas de la misma unidad de análisis, ¿sí? Entonces, en una correlación siempre los resultados vamos a obtenerlos desde -1 hasta 1, ¿no? Pasando por el 0. Cuando el resultado de R, la relación, nos sale más cerca a 0, ya saben que no existe relación. Cuando está más cerca a 1 o a -1, podríamos decir que la relación es perfecta, ¿no? O es fuerte, ¿correcto? Entonces eso ya ustedes lo han visto en la parte teórica, ¿ok? Entonces, cuando nos sale un resultado negativo, cuando tenemos dos variables que van inversamente proporcional, por ejemplo, el estrés y la productividad. Entonces, se espera que a mayor estrés, ¿no es cierto?, la productividad sea menor, ¿correcto? Entonces, en cambio, si es una relación directa, positiva, es cuando tenemos, por ejemplo, que el clima institucional, a mejor clima institucional o a mejor cultura organizacional,
mejor desempeño laboral va a existir entre los trabajadores del hospital, ¿no? Revalidar, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, cómo interpretamos el resultado, ¿no? Si es una relación inversa o si es una relación positiva. A veces cuando no se recoge bien la información, sucede que nos puede salir un resultado negativo cuando debería ser positivo, o nos sale un resultado positivo cuando debería ser negativo. Yo recuerdo una vez en una investigación, era algo así como el burnout, ¿no? El burnout, que es el estrés ya más somatizado, y el desempeño laboral. Entonces le había salido a un estudiante, a uno de mis estudiantes asesorados, una relación positiva. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que a mayor burnout, o sea, mayor estrés, mayor era el desempeño laboral. Obviamente la teoría no nos dice eso, ¿no? La teoría no establece. Entonces, definitivamente, pues, hay que tener mucho cuidado a la hora de recoger la información, sobre todo de aquellos instrumentos en los que tenemos preguntas negativas, ¿no? Cuando hay instrumentos con preguntas negativas, una escala tipo Likert de preguntas negativas, a la hora de procesar la información tiene que ser al revés, ¿no? Si un estudiante o un trabajador del hospital marcó que nunca, por ejemplo, nunca llega tarde, por decirlo así, a la hora de vaciar la información, ese nunca tiene un valor de 1, a la hora de vaciar la información hay que ponerle 5, ¿no? Entonces, de tal manera que sí, a la hora de hacer el análisis estadístico nos salga el resultado que esperemos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar los instrumentos, a la hora de recoger la información, qué tipo de información estamos recogiendo para saber qué pruebas de relación vamos a trabajar, ¿no? Si vamos a hacer, son variables cualitativas, vamos a hacer la asociación que hay entre dos variables, que puede ser de independencia o puede ser de homogeneidad, ¿no? Son dos tipos de asociación que vamos a recibir, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya saben, los gráficos, cuando no hay relación, casi todo está muy disperso, tiene un comportamiento como una nube. En cambio, si hay una relación, van alineadas, ¿no? Los puntos van alineados, ya sea directa ¿no? Hacia la derecha o inversamente hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo el análisis, solamente hay que tener mucho cuidado a la hora de procesar la información, ¿no? A la hora de recoger la información. No es lo mismo la sumatoria de x, por ejemplo, que la sumatoria de x al cuadrado, ¿no? Entonces, o la sumatoria de x al cuadrado o la sumatoria de x cuadrado. Entonces, ahí sí hay que tener un poquito de cuidado para procesar la información. Pero bueno, vamos a ver con ustedes algunos ejemplos, tanto en el Excel como en el SPSS, que no es cosa de otro mundo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Voy a resolver algunos ejercicios que están en material que tienen ustedes del seminario, que son ejercicios muy similares a los que se están dejando en la tarea, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que pide es hallar una relación que pueda existir entre los niveles de ruidos a los que están expuestos, ¿no es cierto? Personas que trabajan en la prensa, con el grado de ansiedad que puedan presentar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un momentito, por favor. Sí, dime.
un tamaño de muestra de 8 participantes a los que se les ha recogido la información, ¿no es cierto?, a qué nivel de ruido están expuestos con el grado de ansiedad que presentan, ¿no? Se les ha tomado una prueba de ansiedad y para ver cuál es el resultado. Entonces, hacer una representación gráfica es esto de acá, por ejemplo, estos dos puntos, ¿no? El punto 439. A ver, un momentito, por favor, disculpen, de verdad que estoy en una emergencia. Un momentito, por favor. Con respecto al eje Y, ¿ok? Siempre va a ser una constante, más un valor B que va a estar afectado a los valores de X que se establecen, ¿ok? Un favor, les voy a pedir, por favor, con todas las disculpas del caso, que dentro de un momentito, me disculpen un momentito, por favor, estoy en una emergencia de verdad. ¿Qué pasa? Se va a medir el nivel de ruido al que están sometidos estas 8 personas y también se les va a tomar una prueba de ansiedad, ¿no? Es un cuestionario, obviamente aplicado por un profesional encargado de un psicólogo, ¿no es cierto? Un profesional competente, un psicólogo, y entonces tenemos estos datos, ¿no? 8 datos de niveles de ruido y 8 datos de niveles de ansiedad. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, lo que primero nos dice, represente gráficamente estos datos, ¿no? Entonces, tenemos aquí esa representación gráfica. Tenemos valores en X, que son los ruidos a los que están sometidos, y valores en Y, ¿no? Los valores de Y, que es la ansiedad, ¿no? Entonces, tenemos al trabajador 1, ¿correcto? Al trabajador 1 está sometido a nivel de ruido 4 y su resultado de su prueba de ansiedad ha salido con 39 puntos, ¿no? Entonces, lo que se quiere ver es que tanto estos valores de X y estos valores de Y tiene relación o no. O sea, ¿existe relación entre el ruido con la ansiedad? Es saber si tiene o no tiene relación. Eso lo vamos a saber estadísticamente, ¿no? O sea, yo recuerdo que alguna vez, por ejemplo, revisé un cuestionario en la que decía una pregunta, por ejemplo, ¿eh? ¿Cree usted que el ruido que escucha le provoca ansiedad? Sí, no, ¿no? ¿Cree usted que las horas expuestas al ruido le molestan? Sí, no. Entonces habían calculado cuántos dijeron sí, cuántos dijeron no, ¿no? Y en porcentaje. Y si ganaba sí, había relación. Si ganaba no, no había relación. Entonces así no se trabaja, ¿no? O sea, ¿cómo se hace para saber si hay relación o no? Lo que se tiene que hacer es, se toman los niveles de ruido,
¿no es cierto? De la persona A, de la persona 1, Juan Pérez, y su nivel de ansiedad, ¿no? De Rosa García, a cuánto nivel de ruido está expuesto y sus niveles de ansiedad, ¿no? No sé, Luis Gamarra, ¿no? Está expuesto a un grado de ruido y su nivel de ansiedad es 16. Entonces, ¿hay o no hay relación entre ruido y ansiedad? Entonces, ¿cómo hago el gráfico? Si lo voy a hacer manualmente, voy a tener que tener una tabla de doble entrada, ¿no es cierto? Eje X y eje Y, vamos chequeando, ¿no? 4,39. Entonces, en el eje X busco 4, que está aquí, y 39. Entonces, ahí le pongo un punto. Mientras estoy, no sé cómo trabajar, porque mientras estoy presentando el PPT no puedo, voy a ver si puedo utilizar a ver, no, a ver acá, ya, acá está. Por ejemplo, 4,39. Disculpen, ¿no? Esperen. Ok. A ver, acá está. 4,39. ¿Correcto? El punto 3,38. Busco en el eje X 3 y en el eje Y 38, que más o menos está por acá, ¿no? 1,16. 1 por X y 16 por Y, entonces el punto 1,16. Entonces, más o menos si nosotros vamos proyectando, lógicamente que acá son 8 datos, es fácil, ¿no? Pero ¿qué sucede si son 300 datos, 500 datos, 1000 datos que tenemos que trabajar? Ya manualmente no se podría, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, bueno, el uso ya puede ser del Excel o del SPSS, ¿ok? Entonces, de esa manera hallamos el gráfico. ¿Qué más nos piden? Nos piden desarrollar una ecuación de estimación que describa los datos. Entonces, esa ecuación es esta de aquí, ¿no? Lo que vamos a hacer es hallar una regresión lineal, ¿sí? Para saber qué tanto la variable Y que tenemos aquí se ve influenciada por la variable X, ¿no? O sea, en qué medida el comportamiento del ruido, la exposición al ruido, va a afectar los niveles de ansiedad, ¿no? Entonces, para ello, yo tengo que hallar los valores de B. En algunas bibliografías ustedes la van a encontrar como B sub 1, y A o alfa, en algunas bibliografías ustedes la van a encontrar como B sub 0, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? Para hallar B, yo tengo que tener la fórmula es, ¿no? N, que es el tamaño de muestra, que va a multiplicar a la sumatoria de X por Y, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, todo esto dividido entre el tamaño de muestra, que va a multiplicar a la sumatoria de X al cuadrado menos Y al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que tenemos que tener son estos insumos, ¿no? Sumatoria de XY, sumatoria de X, sumatoria de Y, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos ya aquí, no? Tenemos todos los valores de X, su sumatoria. Esta de acá es la sumatoria de X. Todos los valores de Y, la sumatoria de Y, ¿no? Nos pide la sumatoria de X por Y, ¿ok? Entonces la sumatoria de X por Y, aquí tenemos este valor, ¿no? La sumatoria de Y. Y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, reemplazando estos valores, ¿ok? Reemplazamos estos valores y al final vamos a tener que el valor de B es de 4,57, ¿correcto? Ya tenemos un valor. ¿Qué más nos dicen? El valor de alfa, el valor de A o el valor de B sub 0, ¿no? Entonces, para ello es la sumatoria de Y entre el tamaño de muestra menos B, ya tenemos el valor de B, que multiplica a la sumatoria de X entre N. Entonces, reemplazando estos valores, sumatoria de Y, 260, sumatoria de X, 28, ¿no es cierto?
y el tamaño de muestra 8, resulta que el valor de A, que es la constante, es el punto donde la recta va a cruzar el eje Y, es de 16,05. Si nosotros reemplazamos estos valores, ¿no es cierto?, en la fórmula inicial, Y es igual a A menos BX, vamos a tener que, en la pregunta 3 nos pide, pronostique el grado de ansiedad que podríamos esperar cuando el nivel de ruido es de 5. Ustedes han visto que en los datos iniciales el nivel de ruido no hay 5, ¿no es cierto? Pero nos piden cuánto podría ser el nivel de ansiedad si es que una persona que no sea de esta muestra, sino un trabajador nuevo, por ejemplo, se va a exponer a un nivel de ruido de grado 5. ¿Cuánto sería su grado de ansiedad, ¿no? Entonces, en este caso, este X es 5, ¿correcto? Ese es el valor que nos están dando. Reemplazando aquí estos valores, vamos a encontrar que Y es igual a 39.355, ¿no? Entonces, más o menos está entre 39, ¿no? Y miren, porque una persona de grado 4 tiene 39 y una persona de grado que está expuesta a grado 6 tiene 41, ¿no? Entonces, un punto intermedio entre 4 y 6, ese valor 39.5 es al que está expuesto esta persona, que, ¿no?, ese sería su nivel de ansiedad, más un error estándar, ¿no? ¿Cómo hallamos ese valor estándar? Entonces, ese error de estimación lo vamos a hallar con la aplicación de esta fórmula, ¿no? La sumatoria de Y al cuadrado menos A, ¿ok? Menos A por la sumatoria de Y menos B, y ya tenemos esos valores que multiplican la sumatoria de X y Y, ¿no? Todo sobre N menos 2. Y todo esto raíz cuadrada. Reemplazando todos estos valores que ya los tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra tablita, encontramos que el error de estimación es de 2,6, ¿no? Entonces, un error que le podríamos sumar a este valor, de tal manera que esa sería la mejor aproximación que tengamos a los niveles de ansiedad a los que estaría expuesto esta persona. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos respondida esa pregunta, ¿sí? Entonces, se han dado cuenta que no es cosa de otro mundo, es reemplazar los valores en la fórmula, ¿no? Obviamente, como les digo, cuando son un tamaño de muestra pequeño, lo podemos hacer de manera manual, ¿no? Pero ya haciéndolo, si tenemos un tamaño de muestra más grande, deberíamos trabajar ya con el modelo, software estadístico. Recuerden que cuando se hace investigaciones correlacionales, lo que se busca es a nivel teórico, por ejemplo, una correlación causal, es que a nivel teórico se demuestre que una variable A está o no relacionada con una variable B, ¿no? Una variable 1 y la variable 2. Cuando hablamos de causalidad, como en este caso, este modelo de aquí, que es un modelo para explicar el comportamiento de la variable Y en función de cómo se comporta la variable X, aquí sí, para nosotros X es la variable independiente. Hablamos de variable independiente. Y la variable Y para nosotros es la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, acá sí, cuando es una investigación explicativa, ¿correcto? Una investigación explicativa, sí vamos a trabajar con variable independiente y variable dependiente. ¿Correcto? Muy bien. La cuarta pregunta nos dice, calcule el coeficiente de correlación. ¿Ok?
Entonces, el coeficiente de correlación está dada por esta fórmula, que este es el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Cuándo utilizamos Pearson? Cuando los datos que nosotros recogemos tienden a un comportamiento normal. Bueno, más adelante les voy a enseñar en el SPS cómo se obtiene, cómo se sabe si un conjunto de datos tienen un comportamiento normal. ¿Cuándo decimos que tiene un comportamiento normal? Cuando están distribuidos todos los datos dentro de la campana de Gauss, ¿no? Esa campanita que nosotros utilizamos para identificar todos los puntos, ¿no? Debajo de esa campana. Si tiene esa forma muy bien acampanada hacia el centro, quiere decir que los datos tienden a tener un comportamiento normal. Si los datos tienden a un comportamiento normal, entonces sí utilizamos el coeficiente, la correlación de Pearson, que es esta fórmula que estamos viendo acá, ¿ya? Esta fórmula de acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Igual, ¿qué necesitamos? La sumatoria de XY, que ya lo tenemos, sumatoria de X, sumatoria de Y, sumatoria de X al cuadrado, sumatoria de X al cuadrado. Miren, son dos cosas diferentes, ¿ya? Aquí en la primera nos dice la sumatoria de X al cuadrado. En cambio, en esta segunda parte nos dice la sumatoria de X y todo, o sea, la sumatoria es la que elevamos al cuadrado. Son dos cosas diferentes, esta de acá. Mientras que acá yo tengo la sumatoria de X y esto lo elevo al cuadrado, que es muy diferente de decir la sumatoria de X al cuadrado, ¿no? Si yo multiplico 28 por 28, a ver, vamos a ver un ratito, a ver, 28 por 28, me sale 784, o sea, este valor de la sumatoria de X, si yo lo elevo al cuadrado, me sale 784, que es muy diferente a la sumatoria de X al cuadrado, que sale 128. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de leer, ¿no es cierto?, de leer la fórmula. Mucho de lo que es matemática, estadística, que son modelos matemáticos, se requiere comprensión lectora, ¿no? O sea, eso es muy importante. Entonces, no es lo mismo sumatoria de X al cuadrado que la sumatoria de X todo elevado al cuadrado, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Uy, aquí tengo, bueno, me falló el tamaño de las letras. Muy bien. Entonces, reemplazamos todos estos valores. Si reemplazamos todos estos valores de manera manual, me va a salir que R es igual a 0.845. Perdón, 0.848. Esto es una correlación positiva, porque este es un valor positivo, ¿no es cierto? Está de 0 hacia la derecha, es un valor positivo, ¿ok? Entonces, es directamente así, una relación directa positiva. ¿Qué quiere decir? Que a mayor ruido, ¿no es cierto? A mayor ruido, que era la variable X, mayor va a ser el nivel de ansiedad a los que van a estar expuestos los trabajadores. ¿Ya? ¿Correcto? Eso es. El coeficiente de determinación es elevar ese valor de R que tenemos aquí, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 100 para expresarlo en términos de porcentaje, ¿no? Entonces el coeficiente de determinación es R cuadrado, 0.0848 al cuadrado, nos va a salir 0.719, ¿correcto? Y eso expresado en porcentaje, 71.9%, ¿no? Muy bien, ¿qué más nos piden? Ah, ya, eso es, nos han pedido eso. Ahora, si lo que yo quiero es hacer una investigación en la que voy a probar si hay relación o no, la hipótesis, acuérdense que siempre se trabaja en función de la hipótesis nula, ¿ya? Entonces, la hipótesis nula es, no existe relación
¿no es cierto?, entre el nivel de exposición al ruido con el nivel de ansiedad en los trabajadores de la empresa o la imprenta, etcétera, ¿no? O no existe relación de los niveles de ruido y ansiedad de los trabajadores del hospital o la Begoña, ¿ok? Y en cambio, la hipótesis alternativa, ¿no es cierto?, que plantea el investigador es que efectivamente sí hay relación. Entonces, para que yo pueda, primero, plantear dos variables, porque a veces hay investigaciones espurias, ¿ah? O sea, no todas las variables, se prestan para hacer investigaciones correlacionales, ¿no? Entonces, pero matemáticamente pues puede salir todo, ¿no? Se puede salir todo, cualquier resultado, ¿ok? Entonces, como les decía, planteamos la hipótesis nula, que no hay relación, y la hipótesis alternativa, que sí existe relación entre estas dos variables, ¿ok? Entonces, de esta manera, este resultado R de 0,848 es una relación positiva alta. De esta manera hemos probado que efectivamente existe relación, ¿ok? Ahora, para hacer la prueba de hipótesis, nosotros vamos a utilizar la prueba T, ¿no es cierto? La prueba T, en la que vamos a poner esa R que hemos hallado, ¿correcto? Que va a estar multiplicado por n-2 sobre 1 menos r al cuadrado, ¿no? Reemplazando estos valores, vamos a encontrar que la T calculada nos sale 3.857. Si eso lo llevamos a nuestro gráfico, ¿no? Y vamos a buscar en T de tablas, a ver un ratito, voy a dejar de compartir. A ver, un momentito, por favor, voy a compartir pantalla completa para que puedan ver acá, ¿no? En la prueba Chi, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿dónde estamos? 8.2.31, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, aquí es 2.31, ¿ya? 2.31. Y si es bilateral, habíamos visto que es 2.75, ¿ya? 2.75. Entonces, este valor de aquí es 2.75. Ese es el punto crítico. Entonces, el resultado que nosotros hemos obtenido es 3.85. Este valor 3.85 está antes o después del 2.75. Entonces, si nosotros consideramos que el 0 está en el punto medio, ¿no es cierto?, de esta campana de Gauss, entonces vamos a encontrar que 3.85 está después del 2.75. Entonces está en la zona de rechazo. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza la hipótesis nula, ¿qué decía la hipótesis nula? Que no existe relación, ¿correcto? Entonces quiere decir que efectivamente existe evidencia significativa
para probar de que hay relación entre los niveles de ruido y el nivel de ansiedad. ¿Cuánto nos había salido el T-tabla, el T-calculado? 3.8. Si yo reviso 3.8, ¿ok? Entonces más o menos está en 0.005, ¿cierto? ¿Ok? 0.05. Entonces, este 3.8 que está, yo reviso la columna de arriba, es 0.005, entonces ese sería el p-valor que vamos a obtener, ¿ok? El p-valor que se va a obtener. Entonces, con eso estamos demostrando que efectivamente sí existe correlación entre la variable X o la variable 1, que es el ruido, la exposición al ruido, con respecto a los niveles de ansiedad, ¿ok? Y esa relación sí es significativa y es fuerte, ¿no es cierto? Porque 0.848 es una correlación fuerte. Algunos autores le llaman una correlación alta porque está más cerca de 1 que de 0, ¿no? Acuérdense que por teoría puede haber una relación, si está más cerca a 0, es una relación débil, si está más o menos por 0.50, es una relación moderada, 0.80 es una relación alta, y ya 1 es una relación perfecta. O sea, ¿cuándo obtenemos 1? Cuando los datos de X son exactamente iguales a los datos de Y. Que, bueno, es muy raro encontrar que dos variables tengan exactamente los mismos valores en cada uno de los individuos a los que se les ha recogido la información. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, voy a ver. Por ejemplo, aquí dice, Martín dice, ¿a qué se refiere con una investigación explicativa? Ok, hay niveles de investigación, ¿ya? En la investigación existen diferentes niveles. Primero, por ejemplo, la más elemental es un nivel exploratorio. Cuando no hay mucha información, vamos a explorar a ver qué tanto se conoce con respecto a una variable de estudio. Luego, un nivel un poquito más, ¿cómo podríamos decirle? Más riguroso, por así decirlo, está el nivel descriptivo. O sea, vamos a describir una variable, una característica de una población. Por ejemplo, vamos a describir los niveles de ansiedad de los trabajadores del hospital de Gagliati en tiempos de pandemia, ¿no? A ver, ¿qué tanto es el nivel de ansiedad que tiene? Entonces, solamente voy a describir, ¿ok? Solamente voy a describir cómo está su nivel de ansiedad. Quiero describir nivel de motivación, nivel de liderazgo, quiero describir productividad, o sea, solamente trabajo una variable y hago una descripción, o sea, aplico un cuestionario, proceso, y es la parte de estadística descriptiva que hicimos en la primera parte, ¿no? Tablas y gráficos de frecuencia, podemos utilizar, dependiendo del tipo de variable, podemos utilizar medidas de dispersión, medidas de tendencia central para describir una población, ¿correcto? Podemos describir y comparar, una investigación descriptiva comparativa. Por ejemplo, quiero medir niveles de ansiedad entre trabajadores del hospital de Gagliati versus la clínica Centenario, ¿no? O sea, ¿existirá diferencias significativas en estas dos poblaciones? O, por ejemplo, quiero describir nivel de ansiedad antes y después, post pandemia, ¿no? Por decir, o sea, para eso yo tenía que haber tenido datos previos de ansiedad y posteriormente, pasado el evento, vuelvo a medir ansiedad, ¿no? Entonces, a ver qué tanta diferencia hay por este evento que se ha dado que no lo he provocado, ¿no es cierto? Eso es descriptivo comparativo. Un nivel más elevado es un nivel correlacional, en la que yo quiero identificar si dos variables, una variable ruido, se relaciona, por así decirlo, se
está casado, por utilizar una palabra, con otra variable. Cuando hablamos de correlación, no hablamos de causa-efecto. Estas dos variables tienen el mismo nivel de importancia, entonces hablamos de variable 1 y variable 2, ¿correcto? Un nivel ya más elevado son las investigaciones explicativas, en la que yo quiero ver si la variable ruido explica el comportamiento de la variable ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, si la ansiedad se ve explicada por cómo se desempeña la variable X, ¿no? Que es el ruido. En este caso, sí hablamos de variable independiente y variable dependiente, ¿ya? Mientras que en un nivel correlacional, ambas variables tienen el mismo nivel de importancia, no es que una sea la causa de la otra, por lo tanto es variable 1 y variable 2. En cambio, en una investigación explicativa, ahí sí ya hablamos de variable independiente y variable dependiente. Y ya hay otras investigaciones mucho más, por ejemplo, investigaciones, se me fue la cabeza, ¿no? De que vamos a proyectar, ¿no? O sea, los resultados hacia adelante, ¿ok? Pero bueno, este sílabo solamente nos ha mencionado hasta variables, hasta investigaciones explicativas de 2 variables. Acuérdense que también se puede trabajar más de 2 variables, ¿ok? Muy bien. A ver, ¿qué más? Karen nos dice, no le entendí bien, mejor 0 a... no le entendí bien. 0 a menos 1 es mejor que 0 a 1, no, Karen. A ver, te explico. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿ya? Cuando una investigación, acá está, ¿ya? Cuando una investigación me puede dar valores negativos, ¿no? De 0 hacia menos 1. Cuando el R, a ver, vamos a, espérate, ya está. A ver, disculpe. Ya, bueno. A ver, cuando el R está más cerca a 0, ¿ya? Cuando el R está más cerca a 0, significa que no hay relación. O sea, si a mí me sale un R 0.10, ¿no es cierto? Es una relación débil, ¿ok? Positiva, débil, 0.10, ¿no? Lo vamos a tener más o menos por acá, 0.10. Positiva, débil, ¿ok? Si me sale una relación más o menos 0.50, es una relación positiva moderada, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa positivo? O sea, significa que, acá vamos a ver, significa que esta es una relación positiva, significa que a mayor valor de la variable X, mayor será el valor de la variable Y, ¿correcto? Entonces, ¿para qué sirven estas investigaciones? Si yo demuestro que hay una relación entre ambas variables, entonces yo, por ejemplo, yo quiero mejorar el desempeño laboral, ¿no es cierto?, en la clínica, y está probado de que el desempeño laboral hay una relación fuerte con el compromiso organizacional. Entonces, si yo quiero mejorar el desempeño laboral, indirectamente mejorando el compromiso organizacional, haciendo actividades, estrategias para fortalecer el compromiso organizacional, por ende voy a mejorar el desempeño laboral, ¿ok? Pero si yo tengo una relación negativa, a mí me sale que tengo un R de menos 8, ¿no es cierto? Quiere decir que a mayor valor de una de las variables, menor va a ser el valor de la otra, ¿ok? Es una relación inversa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ansiedad y desempeño laboral. A mayor ansiedad, el desempeño laboral va a ser menor. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para
si yo quiero mejorar el desempeño laboral, tengo que reducir los niveles de ansiedad de mis trabajadores. Entonces, ahí va qué estrategias yo tengo que implementar, ¿no es cierto?, como gerente del hospital, qué estrategias tengo que implementar para reducir esos niveles de ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, ya ahí pues pones en práctica todos los conocimientos que estás adquiriendo en la maestría para ver qué estrategia sería o qué actividades, ¿no? Serían las más importantes para reducir ese nivel de ansiedad de tal manera que mejore el desempeño laboral. Entonces, no es que si un R es negativo, es malo, o sea, depende de la variable. Ahora, ¿cuándo les dije que estaba mal? Por ejemplo, yo les hice un comentario que en uno de mis estudiantes, ¿no es cierto?, en uno de mis estudiantes tenía dos variables inversas, por ejemplo, ansiedad y desempeño. Pero a mi estudiante, a ver un ratito, voy a ver si... A mi estudiante le salió una relación positiva, ¿no? Entonces, por un lado tenía la ansiedad, que era, acá, vamos a ponerle aquí, por decir, es un ejemplo que no es de este ejemplo que hemos trabajado acá. La ansiedad y el desempeño laboral. Entonces, a mi estudiante le había salido un R positivo, 0,84. Quería decir que a mayor ansiedad, mejor desempeño laboral. Obviamente, eso no puede darse, ¿no? O sea, porque la teoría, ahí ya viene el marco teórico que nosotros estamos utilizando en nuestro trabajo de investigación. La teoría, pues, nos dice que si una persona, un trabajador, está muy ansioso, no se concentra, si un trabajador está muy ansioso, a ver, ¿qué más? De repente, ¿qué puede suceder? Sus niveles de interacción, ¿no? Con los compañeros de trabajo no va a ser los más adecuados, va a ser impaciente, no va a poder esperar, ¿no? Que los demás, por ejemplo, trabajen a su ritmo, qué sé yo. O sea, la teoría aquí es muy importante ya para interpretar el contexto, ¿correcto? A eso es que me refería. O sea, pero si yo tengo dos variables que son inversas, como ansiedad y desempeño, me tendría que salir, ¿correcto? El gráfico correcto es que debería salir así, ¿no es cierto? Este comportamiento, ¿sí? Me debería salir este comportamiento, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, entonces ya hemos visto la correlación, hemos visto... después, ¿qué más? Hemos visto la regresión lineal y hemos visto la prueba de hipótesis. Quiero mostrarles a ustedes en el Excel. Yo tengo aquí los valores de X y los valores de Y, como hallamos en Excel, ¿no? En fórmulas, tenemos aquí en nuestra barra de herramientas fórmulas, y el problema es que cuando estoy compartiendo no, acá está, ¿ya? A ver, acá, en fórmulas me voy aquí a más funciones y busco funciones estadísticas. Acá está coeficiente de correlación, selecciono, me va a pedir qué datos voy a trabajar, selecciono los datos de X, en la matriz DOT voy a seleccionar los datos de Y aceptar, ¿no? Entonces miren, aquí ya en este recuadro me ha salido que el R sale 0,848, tal cual hicimos en el ejercicio manual, ¿ya? Tal cual hicimos en el ejercicio manual, ¿no? Entonces, igual puedo hallar el coeficiente de determinación, me voy a fórmulas, autosuma, más funciones, y por ahí coeficiente R cuadrado, ¿no? Igual, me pide los datos de una de las variables, eje Y, conocido X, aceptar, y me sale 0.719, ¿no?
Entonces, tal cual hicimos los resultados aquí cuando hemos trabajado a mano, ¿no? Cuando trabajamos a mano, reemplazando y sumando, multiplicando, hemos obtenido los mismos valores que obteniéndolos por el Excel. Igual, si yo me voy al SPSS, en mi lista de datos pongo los valores de X y los valores de Y, ¿no? Me voy a esta pestaña que es analizar, donde están todas las fórmulas estadísticas y busco correlación, ¿no? Correlación bivariada de dos variables, ¿no? Entonces, inicialmente esto va a estar así. Entonces yo paso estos datos a la segunda variable. ¿Y qué voy a obtener? Pearson, ¿no? Porque voy a utilizar la prueba de Pearson, ¿ok? Entonces simplemente le doy a aceptar y automáticamente ya me saca la tabla. ¿Sí? El coeficiente de correlación 0,848, tal cual el mismo valor que hemos obtenido por Excel o hecho a mano, y con un coeficiente, con un p-valor de 0,008. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la tabla, ¿no? Cuando vimos la tabla, vimos que el coeficiente nos salía más o menos por acá, ¿no? 0.383 y va más hacia la derecha, vamos encontrando el 0.08, ¿ok? 0.08, ¿ya? Entonces, automáticamente nos sale ese resultado. Este valor de significancia bilateral, este sig bilateral, tiene que estar por debajo de 0,05. Y este valor de sig bilateral, que ustedes ven aquí, que es 0,008, si es menor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y me quedo con la hipótesis de alternativa, ¿no? La hipótesis alternativa, que es la hipótesis de la investigación, ¿correcto? Que es que efectivamente hay evidencias para afirmar que hay relación, pues es una relación alta, una relación fuerte entre niveles de ansiedad y exposición al ruido, ¿ok? Entonces, estamos viendo que lo podemos hacer a mano, lo podemos hacer Excel, o podemos utilizar esta prueba de, o este software de, ¿cómo se llama? SPSS. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, dice, no entendí muy bien la última parte del gráfico. ¿A este gráfico te refieres? No sé cómo, espérate un ratito, exactamente a qué parte del gráfico. A ver, para la construcción del gráfico, para construir el gráfico, habíamos visto acá cómo se construye este gráfico, ¿no? Entonces yo tengo valores en X y valores en Y. Ya saben que valores en X es la línea horizontal, ¿no es cierto? Y los valores de Y los vamos a poner aquí en la línea vertical, ¿correcto? Entonces voy a buscar el punto 439. Entonces, en X, ahora vamos a ponerlo con otro color para que se observe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el punto 439. En X busco 4 y en Y 39. Entonces, aquí no tengo exactamente 39, pero está muy cerca a 40. Entonces, este punto de acá, ¿no? Este puntito de acá. 4.39. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el punto 338, ¿no? 338 busco en X3 y en Y38, ¿no? Entonces encuentro este valor de acá. El punto 218, encuentro el valor en X2 y 18 que está por debajo de 20, este es el punto 218. Entonces, si ustedes ven, de alguna manera
estos puntos tienden un comportamiento hacia, así, ¿no? Hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que a mayor valor de la variable X, que es la exposición al ruido, mayor será los niveles de ansiedad, que es la variable Y, ¿ya? Eso es cómo interpretamos este gráfico. ¿Ok? Muy bien. A ver, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Dónde sacan la prueba de hipótesis? Ok. A ver, la prueba de hipótesis hay dos formas de hacerlas, ¿no? Habíamos visto que la prueba de hipótesis para la correlación utilizamos este modelo matemático. T, que es el T calculado que vamos a hallar, ¿ya? Es igual a R, que es el R de Pearson, que ya hemos hallado, que era 0,084, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de n menos 2 sobre 1 menos r al cuadrado, ¿ok? Entonces, n, ya tenemos el valor que es 8, r 0.848. Entonces, reemplazando estos valores, nos sale que t es 3.857. Este t calculado que hemos encontrado lo tenemos que contrastar con el t de tablas. Entonces, el t de tablas, yo me tengo que ir a la tablita, ¿no es cierto? Me voy a la tabla, no sé si se ve la pantalla. Entonces, voy a buscar la distribución t de student, ¿ok? Entonces, encuentro que para si voy a trabajar de manera unilateral, 0,05. Si voy a trabajar de manera bilateral, o sea, voy a distribuir los dos datos en ambos lados, 0.025, ¿no? Entonces, me sale 2,75, ¿ya? 2,75, ¿no? Entonces, voy a contrastar 3.85 con 2.75. Entonces, como estos son valores positivos, este valor 3.85 está a la derecha, ¿no es cierto? Está a la derecha. Vamos a ver acá. Vale. Este punto 3.85, más o menos se ubica por este lado, ¿no? O sea, más o menos está a esta altura. ¿Ok? Entonces, esta altura, a este espacio, si vamos a ver en la campana de Gauss, a 95% de confianza, toda esta zona, todita esta zona de aquí, ¿sí? Todita esta zona de acá es la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿no es cierto? Vamos a rechazar, o sea, si el T calculado está a la derecha del T de tablas, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿correcto? En cambio, si por ejemplo el T calculado nos hubiese salido 1.85 es menor que 2.75, ¿no es cierto? 1.85, supongamos que nos sale 1.85, es menor. Entonces aquí aceptamos la hipótesis nula, no la rechazamos, la aceptamos, ¿ok? Entonces nos quedamos con la hipótesis nula, por lo tanto diríamos que no existe relación. Pero como en el ejercicio que hemos hecho, el T calculado nos sale 3.85, está aquí, en la zona de rechazo. Entonces rechazamos la hipótesis nula, ¿ok? Y por lo tanto decimos que sí existe, ¿no es cierto? Sí existe relación entre los niveles de ruido a los que están expuestos con los niveles de ansiedad. Otra forma de evaluar, de saber si hay relación entre dos variables cualitativas, es saber si hay correlación. Para ello utilizamos la prueba de chi cuadrado. Para variables cualitativas, la prueba de chi cuadrado, ¿ok?
Puede ser pruebas de independencia para saber si son o no son independientes, ¿no?, las dos variables, o la prueba de homogeneidad. ¿Ok? Entonces, la fórmula chi cuadrado es igual a la sumatoria de los valores observados menos los valores esperados, todo esto al cuadrado entre el valor esperado. ¿Ok? Tenemos un ejercicio de la prueba de independencia. Queremos saber si existe prueba suficiente para saber si hay relación entre el grado de exposición, ¿no es cierto?, a problemas ambientales y la presencia de síntomas de alteraciones respiratorias. O sea, hay problema, o sea, existe esa relación entre las alteraciones respiratorias con respecto a la exposición, ¿no es cierto?, al nivel de exposición de contaminación. Entonces tenemos aquí, se ha encuestado a 500 pacientes, ¿no? Entonces tenemos que, ¿quiénes presentan síntomas? Sí presentan síntomas, no presentan síntomas, ¿no? Sí presentaron síntomas, 235, no presentaron síntomas, 265. En total suman 500. ¿A qué nivel de exposición han estado expuestos? Un nivel alto, limitado, sin exposición, ¿no? Entonces ya se ha identificado y se ha resumido toda esa información en una tabla de doble entrada, ¿no? Nos dice al 5%. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, primero, para hallar la fórmula nos dice que tengo que hallar, es la sumatoria del observado menos lo esperado, todo al cuadrado, entre lo esperado. ¿Cómo hallo lo esperado? ¿No es cierto? Yo tengo aquí ya los valores esperados. Es el total de la fila, en este caso, por ejemplo, para 185, el total de la fila, 231. Por el total de la columna, la total de la columna, 305, entre el gran total, que es 500. ¿Ya? Entonces, 235 por 305 entre 500 me va a dar 143.35. Entonces, de esa manera, uno por uno vamos hallando el valor esperado, ¿correcto? Y luego reemplazamos en la fórmula, ¿no? Lo observado, que es 185, menos lo esperado, 143.35, eso lo elevo al cuadrado, y lo divido entre 143.35. Entonces, como son 6 datos, tengo que tener 6 relaciones, ¿no? 6, ¿cómo se llama esto? Sí, pues una relación, ¿no? Entre lo esperado menos lo observado menos lo esperado al cuadrado, entre lo esperado. Me sale x al cuadrado, o sea, el chi cuadrado me va a salir un valor de 60.77. ¿Ok? Este 60.77, para saber si es significativo o no, yo voy a trabajar con voy a buscar en la tabla de el chi cuadrado. Para ello, pero tengo que trabajar con grados de libertad, ¿no? Entonces, número de filas. ¿Cuántas filas tengo? 2 filas, sí y no. Entonces, tengo 2 menos 1, 1. Número de columnas. ¿Cuántas columnas tengo? Alto, limitado, sin exposición. Tengo 3 columnas. 3 menos 1, 2. 1 por 2, 2. Entonces, lo que voy a hacer es ubicar en la tabla de chi cuadrado. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí se ve. Ya, ok. Sí se ve. Entonces tengo, ¿cuántos datos? Tengo total 500 datos. Uy, esta tabla no me alcanza hasta 500. Entonces, voy a buscar en la tabla 0,05 y, perdón, tengo los grados de libertad, no estoy hablando con la muestra total, sino grados de libertad habíamos visto 1 por 2, 2, ¿no es cierto? Entonces, a 2 grados de libertad, que es aquí,
y al 0.05, que es esta columna de 0.05 con 2 grados de libertad, me va a salir que el chi de tablas es 5.99, ¿ya? 5.99, que es el punto crítico. Entonces, 60.77, este 60.77, ¿no? ¿Está a la derecha o a la izquierda del punto crítico? Está aquí a la derecha, ¿no? Bien a la derecha, ¿no? Entonces está por acá más o menos, ¿no? 60.77, ya vamos a ponerle acá, 60.77. Entonces, esta es la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿no es cierto? Zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, si esto era una prueba de independencia, que decimos que, si yo, a ver, ¿cuál sería la hipótesis nula ahí? La hipótesis nula es que es independiente el nivel de exposición con la presencia de síntomas de alteraciones respiratorias, ¿ya? Y la hipótesis alternativa es que están asociados, ¿no? O sea, no son independientes, sino que están asociados, ¿ya? Entonces, como yo he rechazado la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis nula, o sea, quiere decir que existe asociación, existe una relación ¿entre qué? Entre el nivel de exposición y los síntomas de alteraciones respiratorias en estos 500 muestras, ¿no? 500 pacientes del hospital Rebagliati, hospital, no sé, a ver, bueno, vamos a trabajar el hospital Rebagliati, lo primero que se me viene a la mente. Entonces, obviamente, si esta muestra ha sido escogida de manera probabilística, aleatoria, al azar, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que a toda la población también podríamos considerar que sí existe un nivel de exposición con respecto a los síntomas que tiene, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, esa es la manera como identificamos, ¿sí? Entonces, sí hay asociación, sí hay relación entre estas dos variables. Prueba de homogeneidad, ¿no? En un estudio dice acerca de la contaminación atmosférica realizado a 2 comunidades, queremos ver si estas 2 comunidades son homogéneas, se seleccionó de manera aleatoria 200 familias de cada uno, ¿no? La comunidad 1 y la comunidad 2, 200 de cada uno, ¿no? Y se les preguntó a uno de los miembros si alguno se sentía afectado por la contaminación atmosférica, sí y no. Entonces, acá yo tengo una tabla de 2x2, o sea, 2 filas y 2 columnas, ¿correcto? Entonces, ya sabemos cómo encontrar lo esperado, ¿no es cierto?, el valor esperado, y aquí tenemos el valor observado. En la tabla de la izquierda el valor observado y en la tabla de la derecha el valor esperado. La misma lógica, ¿no? El total de filas por el total de columnas entre el gran total. Entonces, la hipótesis nula, las muestras provienen de poblaciones homogéneas. Y la hipótesis alternativa, que las muestras no provienen de poblaciones homogéneas, que son heterogéneas las poblaciones. Igual, hacemos el mismo ejercicio, reemplazamos valores y nos va a salir que un chi cuadrado de 16,88. Entonces, buscando en tablas, acá será filas menos 1 por columnas menos 1, 1, ¿no? Entonces, a 1 grado de libertad, y a 0,05, que es el alfa, ¿no es cierto?, el chi de tablas es 3.84. Entonces, este valor de 16,88 está pues definitivamente a la derecha, ¿no? Estará por acá. Entonces, rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Las muestras provienen de poblaciones homogéneas.
en este caso no provienen de poblaciones homogéneas, ¿no? Son poblaciones heterogéneas, igual se ven afectados por la contaminación, ¿no? Entonces aquí queremos trabajar, por ejemplo, no sé, Lima versus Trujillo, ¿no? Lima versus Piura, a ver si esta, como queremos ver si son o no son homogéneas estas dos comunidades, ¿no? Y qué tanto se ven afectados por la contaminación, ¿ok? Muy bien. Esta es otra prueba estadística que se hace, son los odds ratios y el riesgo relativo, ¿no? Cuando trabajamos con odds ratios, nosotros vamos a trabajar cuando vamos a trabajar con grupos de caso y control, o sea, investigaciones retrospectivas que ya se dieron, o sea, ya se sabe los valores de la variable 1 y la variable 2, por ejemplo, ¿no? Cuando ya tenemos esta información a priori, entonces vamos a trabajar odds ratios, ¿ok? O sea, vamos a ver si, por ejemplo, por decir, los niveles de ruido es un factor de riesgo para la presencia ¿no? de una determinada enfermedad, ¿ok? Y si es prospectivo, entonces vamos a hacer estudios de corte, aquí vamos a evaluar el riesgo relativo, ¿ok? Entonces, siempre vamos a procurar que la exposición, que es aquello que queremos trabajar, esté en la primera fila y en la primera columna, ¿ok? La fórmula es muy simple, ya saben, vamos a tener siempre tablas de 2×2, ahorita lo vamos a ver, y simplemente vamos a reemplazar estos valores, ¿no? Si tanto el resultado del riesgo relativo como el odds ratio es menor a 1, entonces es un factor de protección. Si prácticamente es 1, no hay efecto, o sea, no es ni uno ni lo otro. En cambio, si es mayor a 1, es un factor de riesgo para que se presente el suceso, ¿ok? Entonces, tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, se tiene interés en evaluar si el uso de anticonceptivos orales es un factor de riesgo de infarto en miocardio en mujeres casadas mayores de 45 años, ¿no? Para tal efecto se realiza un estudio comparativo tipo caso control y se obtienen los siguientes resultados. Entonces, se ha encuestado o se ha revisado las historias clínicas de 166 mujeres de menores de 45 años, ¿no? Entonces, algunas sí usaron anticonceptivos orales y otras nunca utilizaron anticonceptivos orales, ¿no? Entonces, entre las que sí usaron, se han presentado 23 casos de pacientes con infarto al miocardio y tenemos, que es el control, que no presentaron infartos de miocardio, 34 pacientes, ¿no? Y de las que nunca utilizaron anticonceptivos, tenemos 35 personas que presentaron infarto versus 132 personas que no presentaron infarto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos pide calcular e interpretar el odds ratio? Entonces, ¿qué tenemos acá? El suceso es que se usaron anticonceptivos y el no suceso es que no usaron anticonceptivos, ¿no? Tenemos en las columnas dos grupos de pacientes con infarto que presentaron infarto al miocardio y pacientes sin infarto al miocardio, ¿no? Entonces, tenemos la tablita que nos dieron, sí usaron 23 que tuvieron infarto y que sí usaron 34 que no tuvieron infarto, ¿no? Entonces, multiplicando, o sea, para hallar el odds ratio tenemos que multiplicar A, que es este valor de acá, A por D, ¿no es cierto? Entonces es esto de acá, A por D, 23 por 132, ¿no? Y multiplicar C
C por B, ¿ok? 35 por 34. Entonces nos sale un all ratio de 2.55. Obviamente 2.55 está en esta línea, ¿no es cierto? Es mayor a 1, por lo tanto es un factor de riesgo. Entonces podríamos decir que el uso de anticonceptivos es un factor de riesgo para que se haya dado este caso de infarto al miocardio, ¿no? Pero tenemos que, acá hay un elemento que tenemos que tomar en cuenta, hallar un intervalo, ¿no? El intervalo de confiabilidad al 95%. Pues, ¿cómo hallamos este intervalo? Vamos a multiplicar el odds ratio que ya hemos encontrado aquí por el épsilon con factores, valores positivos y negativos de el Z, que es 1.96 para, ¿no? 1.96 para 95% de confianza, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. Si hacemos toda esta operación, ¿okay? Hacemos toda esta operación, el más, el factor positivo más, va a ser el límite superior, y cuando utilizamos el épsilon con el valor negativo de toda esta operación, de todo este resultado, el valor negativo me va a sacar el límite inferior. Entonces, si estos tres valores, límite inferior, el odds ratio y el límite superior, están por encima de 1, entonces sí podríamos afirmar que el uso de anticonceptivos es un factor de riesgo para que se dé el infarto al miocardio, ¿ok? Entonces, pero ¿qué pasa si es que uno de ellos está por debajo de 1? Entonces ahí sí no podemos afirmar que efectivamente sea un factor de riesgo, ¿no? ¿Ok? Entonces los tres valores tienen que estar por encima de 1 para efectivamente afirmar que son valores de factores de riesgo, ¿ok? La segunda nos dice hallar el riesgo relativo, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá. Evaluar si los niveles altos de colesterol sérico mayor a 250, ¿no? Se considera un factor de riesgo de un infarto del miocardio, ¿no? Por consiguiente, se realiza un estudio comparativo de cortes y se obtienen los siguientes resultados, ¿no? Entonces, niveles de colesterol mayor a 250, menor o igual a 250, ¿no? Entonces, desarrolló infarto al miocardio, no desarrolló infarto al miocardio, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? Tenemos aquí nuestra tabla. Esta es la fórmula para identificar riesgo relativo. A sobre A más B, todo esto sobre B menos B más D, ¿no? Entonces, reemplazando estos valores que nosotros tenemos, hallamos que el riesgo relativo es de 1.48, ¿ok? Efectivamente, igual tenemos que hallar el índice, el intervalo de clase, el intervalo de confianza, el 95%, ¿no? de confianza, y esta es la formulita a la que tenemos que trabajar, ¿no? El riesgo relativo 1.48 que multiplica a épsilon, ¿no? Le vamos a sumar y le vamos a restar para límite superior e inferior el 1.96, que es el Z a 95% de confianza, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de ¿qué? De 1 menos A, ¿no? 1 entre A, 1 entre 10, menos 1 entre A más B. Ya sabemos que A es 10, B es 125, más 1 entre C, C es 21, menos 1 entre C más D, ¿no? C más D, 470. Entonces, sumando, restando, sacando la raíz cuadrada, multiplicando por
por Z, ¿no? Y sacando lo logaritmo natural y multiplicando por el riesgo relativo, vamos a hallar que el límite inferior es 1.16 y el límite superior 1.87. Entonces, estos tres valores están por encima de 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que efectivamente en esta muestra estudiada de 605, si esta muestra ha sido sacada de manera aleatoria, podemos inferir a toda la población que efectivamente si un paciente tiene un colesterol sérico por ¿no? valores mayores a 250, va a presentar, habría la probabilidad de que presente infarto al miocardio, ¿no? Entonces hay 1.48 veces la probabilidad de que presente infarto al miocardio, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede si uno de los valores del intervalo de confianza está por debajo de 1? Entonces, ese O-ratios que hemos hallado no es significativo. Entonces, no podríamos afirmar que sea un factor ni de riesgo ni de protección. Pero si los tres valores están por encima de 1, entonces sí es un factor de riesgo. Y si los tres valores, ¿no? Tanto el OR o el RR, están por debajo de 1, entonces es un factor de protección, ¿no? Si, por ejemplo, por decir, una dieta adecuada, ¿no? Es un factor de riesgo de protección para el infarto a miocardio. Una dieta apropiada en bajos niveles de sal, por ejemplo, ¿no? Entonces, si los tres valores nos salen en este espacio, los tres valores nos salen aquí, entonces sí podríamos afirmar que, a ver, apaguen por favor su micrófono, gracias, podríamos afirmar que una dieta bajo en sal, ¿no? Por decirlo así, o una dieta bajo en grasas saturadas, es un factor de protección para que no se presente el infarto al miocardio, ¿ok? Listo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? A ver, un ratito. Ahora, yo sí quería consultar algo. ¿En qué momento se utiliza la prueba de correlación de Pearson en vez de utilizar odds ratio o riesgo relativo? ¿O para qué específicamente se utiliza? Claro. Son cosas diferentes, ¿no? O sea, la prueba de correlación es si yo quiero ver que estas dos variables, por decir, apaguen el micrófono. Bueno, creo que he contestado todas las preguntas.